Hola, les habla Gonzalo Arenas y hoy día les quiero explicar la verdadera trampa hegemónica que la izquierda radical instaló en el corazón de la nueva constitución que tenemos que votar el 4 de septiembre. Y por hegemonía, en palabras sencillas, les quiero explicar qué es la dirección o la capacidad de dirección cultural, ideológica, política, intelectual que tiene un determinado grupo sobre el resto de la sociedad. Por tanto, es como la antítesis de la democracia liberal, en donde distintos grupos tienen que negociar y llegar a acuerdos entre ellos para poder dirigir un país. Aquí no, aquí existe una visión única que se impone no a balazos, sino que se impone por un entramado institucional que hace que esa hegemonía sea efectiva. Y les quiero mostrar cómo funciona esa hegemonía en el caso de esta constitución. El centro de esta hegemonía que se quiere instaurar está dada por el Congreso de los Diputados y Diputadas, que va a tener escaños reservados, muchos, y que está construido de tal forma que la izquierda siempre va a obtener la mayoría necesaria. ¿Y la mayoría necesaria para qué? Para influir en prácticamente toda la institucionalidad del país. Primero, va a tener la capacidad de nombrar a gran parte de los miembros del Consejo de la Justicia. Consejo de la Justicia, que es el que va a nombrar a gran parte del Poder Judicial y también va a nombrar a gran parte de la justicia electoral. Por lo tanto, por esta vía indirecta, todo lo que es el Poder Judicial va a estar sometido al control ideológico del Congreso de los Diputados. Después, un tema esencial para la hegemonía es la educación. Si no se han dado cuenta, el derecho a la educación en la Constitución es de una ambigüedad y de una amplitud que va a permitir que este Congreso, por mayorías simples, logre hacer del derecho a la educación prácticamente un refugio de la izquierda radical. Y por lo tanto vamos a tener ese mecanismo ideológico para la izquierda como es la educación capturada por este Congreso de los Diputados. Después, este gobierno o este Congreso va a tener la capacidad de intervenir en la libertad de prensa. En la Constitución actual por primera vez se establecen obligaciones positivas para el Estado, de que intervenga en la prensa, ¿no es cierto?, para asegurar lo que es el pluralismo, la independencia, la información, o sea, medidas activas que a través de leyes les van a permitir prácticamente ejercer un poder absoluto sobre la prensa. Además, el Congreso de los Diputados va a tener de rodillas al presidente de la República, porque esta Constitución se encarga de quitarle prácticamente toda fuerza al veto presidencial, le quita la iniciativa exclusiva al presidente de la República, le quita prácticamente todo el mecanismo de urgencias parlamentarias y además limita la potestad reglamentaria. La potestad legislativa de este Congreso es mucho más amplia que la que tiene el actual Congreso y además va a ser unicameral. Además, esta Constitución consagra los principios de democracia directa, que en el fondo saltarse la democracia representativa y que es lo propio de todas estas dictaduras chavistas, ¿no es cierto?, que intentan movilizar a la población y tratar de dividir a todos los chilenos en buenos y malos con mecanismos de democracia directa. Además, este Congreso va a tener, cosa que no tenía ningún Congreso hasta ahora, la capacidad de influir directamente en las políticas de defensa, en la política militar y en la política de seguridad pública, con lo cual se asegura mantener bajo control a las instituciones sobre las cuales desconfía, en este caso las Fuerzas Armadas y Carabineros. Además, va a tener una influencia notable para nombrar a los ministros de la Corte Constitucional, porque no solamente el Congreso va a nombrar 4, sino que también va a tener la facultad de nombrarlos a través del Consejo de la Justicia, y por lo tanto también va a ser un órgano atrapado. En el Ministerio Público también el fiscal nacional va a ser elegido por una simple mayoría del Congreso de los Diputados, y lo mismo la Contraloría General de la República. Es decir, tenemos que esta entidad, como el Congreso unicameral, que está diseñado para que la mayoría siempre sea de izquierda, y con la simple mayoría se pueda, ¿no es cierto?, prácticamente controlar toda la institucionalidad del país, es que se va a intentar imponer esta verdadera ideología de izquierda radical, esta trampa hegemónica como hemos llamado. Esto es lo que viene en la Constitución.